Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Por fin iniciamos los encuentros de lectores, estos encuentros de lectores que van a estar apareciendo a lo largo del año 2018, con escritores, otro en unos meses con escritoras, otro luego con creadores de literatura infantil y juvenil, y finalmente en noviembre, en los espacios abiertos del Teresa Carreño, un encuentro abierto de escritores y de lectores. No va a ser esto, como es el libro de Luis Brito, como es ese título, no va a ser una maraña, no, de ninguna manera, ni tenemos cartas bajo la manga para hacer cosas escondidas, no. Vamos a saludar a nuestros usuarios, así como Ernesto Villegas, con este buen día, presidente. Ni seremos reyes ni dinosaurios, todos vamos a ser igualitos aquí. Pueblo, como esta novela maravillosa de Miguel Ángel Pérez Pirela. Vamos a dar un viraje para entender cómo la librería mediática se sigue escribiendo con el segundo tomo de nuestro libro, que por los momentos es digital, es simplemente un deseo de libro que está en digital y que quisiera en algún momento, como el primero, convertirse en libro de papel. Vamos a estudiar El monstruo y sus entrañas con Vladimir Acosta y vamos a tener un invitado muy especial, Juan Calzadilla, con sus formas en fuga, que ha sido también una exposición en Venecia. Un Love para Cleopatra es una revelación como escritor. José Negrón Valera ha sido uno de los libros más descargados y más leídos en el año 2017. Y con todo esto que queremos hacer, propiciar espacios de encuentro para entender qué es el verdadero venezolano, como nos lo plantea Luis Brito García. Así que bienvenidos todos a estos encuentros de lectores que les pedimos a todos en sus regiones, en sus comunidades. ¿Verdad que hay escritores en sus comunidades? ¿Verdad que hay lectores? Invadan esas bibliotecas públicas, organicen sus encuentros, grábenlos con sus celulares, súbanlos a YouTube y nos encargaremos todos de demostrarle al mundo que Venezuela es un país de lectores y de escritores. Isidoro, tú tenías preparado algo para iniciar. El punto entonces que a mí me preocupa enormemente es de qué manera ciertas fallas de nuestro proceso revolucionario ha venido, digamos, contribuyendo a ese cerco mediático brutal que tenemos. Es espantoso el cerco mediático que tenemos, y es un cerco mediático que no es solo de información y de opinión que se puedan recibir del exterior, sino que inclusive de nuestros propios compatriotas que viven aquí en este país. Eso me ha llevado, por ejemplo, a cuando me encuentro con un pequeño comentario por el tema de la comunicación, el tema de nuestras fallas en política comunicacional, a lo que dice Mario Benedetti, respondiendo en unas entrevistas de periodistas en un librito que se llama Respuestas al azar. Le pregunta, ¿cuáles deben ser las relaciones entre los intelectuales y las revoluciones para que el intelectual se sienta libre y para no entorpecer el avance de la revolución? Mario Benedetti contesta, como primera prioridad yo creo que sería a partir de la información exacta y rigurosa. Eso ya es una tremenda contribución a América Latina, incluidas sus revoluciones, incluida toda su realidad, porque la información que circula en Europa, y yo agrego, y en el mundo, está tan llena de inexactitudes, cuando no de mentiras o de calumnias, que tratar de restablecer la verdad objetiva va de la información, es ya una contribución muy importante que se hace a la relación de la opinión pública europea con la realidad latinoamericana. Luego, es muy lícito ejercer la crítica, pero no como conciencia crítica. Repito, luego es muy lícito ejercer la crítica, pero no como conciencia crítica. Aunque yo en un lejano pasado también lo dije, ahora creo que es un grave error, porque es como situarse en un pedestal, tener un privilegio de que solo los intelectuales somos los que podemos tener una conciencia crítica de la revolución. Yo creo que todos y cada uno de los que están vinculados a una revolución tienen derecho a tener esa conciencia crítica. Con uno de los libros que recientemente se han presentado en Venezuela y en Cuba, y esperamos que se presente en el mundo, que es El monstruo y sus entrañas, de Vladimir Acosta.
un estudio crítico de la sociedad estadounidense, coeditado por la imprenta de la cultura y la editorial Galac. Y entonces queríamos pedirle a Luis Angulo Ruiz, de quien vamos a estar hablando también como escritor, que nos hiciera su comentario como lector de este libro tan importante de Vladimir Acosta. Es un libro que asusta. A cualquiera lo puede asustar. 752 páginas, pero no se asusten. El libro es muy ameno. El libro es muy ameno porque está escrito con un lenguaje, con un discurso casi de la oralidad. Esa sugerencia de la que habla María Alcira, nosotros la hemos comentado mucho. Desde que yo vi el libro y vi su peso físico incluso y su dificultad para trasladarlo, dije, no, este es un libro para varios tomos, este debería ser libros de bolsillo. En todo caso, este es un libro para leerlo, para estudiarlo. Yo lo dejé amarillo, totalmente amarillo. Eso es una mala costumbre. Hay personas que me lo critican mucho porque eso... Yo lo critico. María Alcira lo critica, por ejemplo. Para mí eso es un placer. Ir a un libro que ya he leído, releerlo con esos resaltados amarillos, ¿no? Porque me permite reencontrarme fácilmente con cosas que reflexioné en un momento. Y si te gusta el libro, lo vuelves a poner amarillo en lo que no estaba amarillo, todo el libro termina amarillo. Exactamente, y así pasa a veces, así ocurre. Lo cierto es que ese es un libro que tiene mucho que ofrecer realmente. Un libro denso, de 3 partes, está construido en 3 partes y 10 capítulos, creo, ¿no? 10 capítulos. El tema inicial es el tema muy desconocido por nosotros los latinoamericanos del fundamentalismo religioso de los gringos que le da una marca definitiva a su cultura. Ese fundamentalismo calvinista que lo define en la política, que lo define en su comportamiento histórico. Entonces eso en dos capítulos lo desarrolla y ahí puede uno aprender muchas cosas sobre los intríngulis de esas religiones que pululan, porque son decenas, ¿no? Decenas. 1.200 religiones. Imagínate, no son decenas, Hasta son miles. Una del espagueti volante. Hay una Ajá. religión del espagueti, el plato del espagueti volador y tiene su iglesia y todo. Cualquiera podría pensar que un país tan religioso debería ser un país mágico de tranquilidad y serenidad y un país muy democrático. Y allí entra otro de los temas de Vladimir en el libro, que es la demostración de que no existe tal democracia. El país que universalmente se vende como el país más democrático del mundo es el país más antidemocrático, casi podríamos decir con una hipérbole quizás, pero no hay dudas de que me acerco. Y después de la lectura de Vladimir uno se da cuenta que eso es así, pues. Bien, entonces entramos en el tema democrático y después se entra en toda esa visión ultraderechista, el expansionismo, el imperialismo y el expansionismo norteamericano. Todos los libros que hoy trajimos son importantes. No hablo del de nosotros, hablo de los demás. Son importantes porque dan cuenta de una parte de nuestra visión del mundo y son útiles para distintos lectores. Quisiera que Armstrong Lombano, que es lector de Luis Brito García y de Freddy Ñáñez, pasara para también participar en el programa. Y quisiera preguntarle a Armstrong, antes era muy difícil que uno se viera con los escritores. Los escritores estaban como en un limbo por allá y eran inalcanzables. Las ferias del libro los ponen al alcance de la mano. Y este tipo de encuentros también nos sirven a los lectores para compartir con los escritores. ¿Qué le dices tú a Luis Brito? Tú decías, por ejemplo, sobre este poemario Viraje de Freddy Ñáñez, que es un poemario sobre el hombre como isla, ¿no? Sobre el hombre como exilio, del hombre como el hombre mismo.
Y en el caso del diario Hastío, tú decías que era un libro que pareciera que estuviera leyendo al lector. A mí eso me pareció tan bonito. Cuando el libro parece que te estuviera leyendo es porque realmente tú te sientes identificado. ¿Qué querías decirle tú como lector a estos dos escritores que hoy nos acompañan? Freddy con su libro allí y con toda su obra, Luis Brito con su obra inmensa que tú has seguido como lector por tantos años. ¿Qué le dices tú a ellos dos? Bueno, en principio con lo de Freddy Ñáñez, de verdad me impresionó mucho lo que es el diario Hastío. Me impresionó cuando lo leí. Y era un libro que, a pesar de no tener un volumen de páginas, y eran frases muy fugaces, cortas, no podía dejar de leerlo. O sea, yo lo terminé y no podía desprenderme del libro tan fácilmente porque tenía que desmenuzarlo. Y mi intriga es porque de la parte del poema, o sea, lo que es el poema, la complejidad que tiene el poema y que existen tantas definiciones como estrellas, no sé, él se acercó mucho en la esencia del poeta, cómo captura el poema, así lo percibo yo, creo. Y me parece impresionante porque si lo hubiese logrado, se destruye el poema, o sea, es el fin de, porque acercarse pero no llegar. El misterio. Hay algo misterioso allí. Igual con lo de Viraje, me recordó una frase de Rayuela que Cortázar dice que el amor tenía que ser como algo más triste, como un unicornio isla. Yo siento como un vacío, como una estación de neutralidad allí en Viraje. Es llegar a la casa materna y pararse frente a la casa y quedarse allí. En ese momento está escrito el libro, o sea, Viraje también es un libro muy bonito. Mi nombre es Armstrong Lombano, Armstrong Sergei. Mi padre tenía una fascinación por el cosmos, las estrellas. Se me puso el nombre de un astronauta y un cosmonauta, la Guerra Fría allí. Y los libros, había muchos libros de lo que eran transbordadores, espacios. Y ahí te enfrentas tú con algo que, bueno, tantas posibilidades que tú puedes crear y empieza la creación y el ánimo de escribir algo, pero no lo publicaré hasta que valga la pena o hasta que no me avergüence. Pero de verdad es fascinante. Yo estoy muy agradecido y lo respeto mucho por todas sus obras y lo que convierte en el lector, o sea, una transformación de la persona, pues. Los escritores que hoy hemos traído para acá son escritores también impecables como seres humanos, son maravillosas personas y es un privilegio que Venezuela tenga tan buenos escritores. Antes de que Luis le conteste a su lector Armstrong, a quien conocimos en una feria del libro, yo quiero recomendarles la lectura atenta de este libro que se hicieron solo 10 ejemplares en papel, del cual yo tengo uno, debería imprimirse más en papel, pero que está liberado en internet por El Perro y la Rana, Cartas bajo la manga de Luis Angulo Ruiz. Nuestra historia de ahora, de estos últimos años, narrada a través de correos electrónicos, cartas y la reflexión de un personaje extraordinario, con toda la polifonía de la personalidad de las distintas personas que hablan, como si fuera una película. Este libro sería una extraordinaria película por la cantidad de registros, de estilos y de historias que nos cuenta para entender nuestra historia reciente. Cartas bajo la manga es un extraordinario libro que vale la pena publicar. Pero Luis, ¿te ha pasado? ¿Sabes que a mí me llama la atención de que es como una opinión general la admiración hacia ti, hasta de personas que te envidian, que yo he tenido en los programas y que te envidian terriblemente, pero no saben cómo hablar mal de Luis Brito García, no saben cómo destruirle la obra? ¿Cómo sientes tú este cariño inmenso que sienten tus lectores hacia ti y que tú retribuyes con tan buenos libros? ¿Cómo siente un ser humano eso tan bonito? Bueno, dicen que la envidia es el homenaje más sincero. Entonces, fundamentalmente, entonces un homenaje que viene de los adversarios, porque además se agradece muchísimo más porque tienen que vencer toda la lógica y natural animadversión que pueden sentir hacia una persona como uno para admirarlo. Eso es verdaderamente una hazaña, ¿no? Yo todavía estoy asombrado, primero de eso, me vengo a enterar por ti. En segundo lugar,
siempre me ha extrañado que haya gente que se cale eso de una cosa que uno escribió, ponerse a leerla, en vez de escribirla a ellos, por ejemplo, o de irse a hacer una cosa más divertida, como jugar ruleta rusa o cantarle un amor imposible, etcétera, ¿no? Eso me ha llevado a meditar sobre la escritura, que es un fenómeno patológico muy curioso. En Maraña hay una cuestión sobre un psiquiatra que era el más loco de todos, pero ¿cómo es eso de la escritura? ¿Por qué escribe uno? Esos son dos batallas imposibles, uno contra el tiempo. Se escribe para evitar que el flujo de ideas que lo atormenta a uno se pierda definitivamente, que por lo menos una o dos palabras queden, ¿no? Entonces, esa es una batalla olvidada, imposible, porque como decía Mark Twain, nuestra común herencia es el olvido. Es decir, entonces, sin embargo, uno todos los días sale a librar esa lucha perdida, esa batalla perdida de antemano. Las únicas batallas que en realidad valen la pena son las que están perdidas, porque en esa se revela el ser. Y la segunda batalla que tiene que ver con esto es quizá la batalla contra la soledad, para preservar la soledad. ¿Por qué escribe uno? Bajo la ilusión, casi siempre falsa, de que alguna persona va a leer eso, y por lo tanto se va a establecer una especie de complicidad con uno. Es decir, es más, si uno fuera megalomaníaco, que todo escritor es megalomaníaco, vamos a confesarlo, aquí estamos, es la pretensión de invadir la mente de una persona, meterse en un ámbito donde ni siquiera la policía puede entrar allí. Entonces, durante unos instantes, en alguna forma, uno se convierte en esa persona, o esa persona se convierte en uno. Se convierte en uno. Cuando uno lee los aforismos de Leonardo sobre la pintura, es demasiado vanidoso, pero en algún momento uno es Leonardo. Cuando él le dice, observa las manchas de la humedad en las paredes y la forma de las nubes. En ese instante, algo del espíritu de Leonardo lo toca a uno. Entonces, pero fíjense que ¿por qué no va uno a decirle a las personas eso? Porque uno lo que quiere en el fondo, y uno es una especie de delincuente, es la soledad. No hay escritura sin soledad. Todo el mundo nos reclama a Vladimir Acosta y a mí, y además a Román Chalbaud, que ¿por qué no usamos celular? Es una acusación. Tú que no usas celular, ¿cómo es posible? Bueno, es que somos unas criaturas hurañas, antisociales. Y la forma de existir sin que nos metan presos es no tener celular, porque así nos podemos encerrar en nosotros mismos y ponernos en eso y cultivar además en los lectores esa misma psicopatología. Es decir, porque un lector que se ponga a leerse el extraordinario libro de Vladimir Acosta, que vale la pena leerse 800 páginas, o el mío, que es un disparate, leerse 400 o 500, allí hay un problema morboso. Es decir, esa persona, en vez de dedicarse a la vida, a amargarle la vida a los demás, a destruir cosas, etcétera, a hacer falsas promesas, a tratar de suscitar amores no correspondidos, las ocupaciones normales y sanas de los humanos, lo que hace es meterse en un universo de papel a revivir las vivencias de otro. Además, es decir, somos los agentes de una psicopatología colectiva sumamente peligrosa, diría yo. Y entonces, bueno, pero no podemos evitarlo, somos así. Es decir, yo creo que los delincuentes, cuando los agarran, sobre todo los grandes psicópatas y todo eso, dicen, pero ¿qué voy a hacer yo? Es que yo soy así. Entonces, España y yo somos así, señora, decía el marqués de Bradomín, creo que era. Entonces, bueno, hay esa cuestión curiosa. Yo completo en esto, en un vínculo extraño entre el escritor y el lector, y yo creo que además ahí hay otro elemento megalomaníaco, que es que la gran ventaja de ser escritor es que uno escribe y escribe y no le responde nadie. Solo en eventos como estos, uno se arriesga y le dice, mira, fastidioso, plagiario, imbécil, idiota.
etcétera, etcétera. Pero viene María Alcira a estropearle la cosa diciendo no, que incluso los adversarios lo admiran a uno. Eso es sospechoso. Como decía Clemenceau, ¿qué has dicho, viejo idiota, que la canalla te aplaude? ¿No? Entonces, bueno, con esto cierro estas reflexiones con la esperanza de que los desestabilicen a ustedes y los intranquilicen mucho y dejen de leernos y se dediquen ustedes a escribir sus propios textos y preferiblemente escribirlos más en la vida que en las páginas de papel. Muchas gracias. Tu es le soleil. A ver, Ana Cristina. Ana Cristina poeta, Ana Cristina abogada y Ana Cristina lectora de José Negrón Valera, que repito, ha sido toda una sorpresa para el mundo literario, la llegada de José Negrón Valera a este mundo literario, un contraste como lectora en los libros de José Negrón que te llamaran la atención por encima de otros libros que tenías en tu mesa de noche o en tu tableta y que estabas leyendo. Bueno, María Alcira, primero hay una confesión que yo no sé si a José le gusta. Y es que yo leí aquel primer libro de José por compromiso. Porque entonces uno, bueno, él está haciendo una campaña, vamos a ayudarlo, vamos a leerlo. Y me enganchó. Porque José está escribiendo desde esta Caracas. Tanto el Love para Cleopatra como Reyes y Dinosaurios están en nuestra realidad. Están en la falla del metro, están en estos apagones extraños que estamos viviendo. Pero también están en ese sentido del humor que sobrevive. También está en el muchacho que quiere echar para adelante en Caracas, pero le dicen que tiene que irse y tiene que mudarse y no puede seguir siendo quien es. Entonces la literatura de Negrón está escrita en este momento país, sin juzgar el momento país. Porque nosotros tenemos esos personajes que incluso van a estar a veces simplemente entendiendo que ese es su trabajo. Trabajar para destruir un país, para algunos, es una cosa pues normal. Y ese personaje que está allí, viendo esas teorías de la conspiración, viendo cómo nada es casual, está en Negrón muy definido. Pero también tiene esa esencia de un lenguaje ligero, de un lenguaje que quiere hacer que otros lean. Y además tiene la virtud de un escritor que resiste la guerra, donde no nos dejan tener papel, donde no nos dejan publicar, y está allí nadando contra esa corriente. Esa es la historia del descubrimiento de Negrón como escritor en estos libros sencillos y bien escritos. Y que además conforman, junto con todos los demás que hoy presentamos, parte de la literatura de la contrainformación, que es tan necesaria. Algunos llaman que hay un fenómeno de la conspiranoia, pero eso tiene como un estigma, como que es patológico, ¿no? Como que los que ven la conspiración en todos lados son una especie de locos. Yo creo que manejar lo de la literatura de la contrainformación, sobre ese resistir, es como más fuerte, ¿no? ¿Qué dices tú, José? ¿Te sorprende esto que te decía ella? A mí también me daba miedito, porque decía, cónchale, y si no nos gusta, ¿cómo hacemos, verdad? Ahí estaba la cosa. Sí, bueno, te agradezco de verdad esta invitación y estar aquí entre tantos escritores admirados. Yo, por ejemplo, a Luis Brito siempre, constantemente lo cito, ¿no? Por psicópata, ¿no? ¿Verdad, Luis Brito? Tú y yo. Bueno, de verdad que yo agradezco siempre a los lectores, como dice Luis Brito, porque tomarse el tiempo de leer, yo creo que ese el mayor premio que uno puede aspirar como escritor es el tiempo que se le dedica o que el tiempo que dedica un lector a leernos, ¿no? Creo que en este momento es muy importante precisamente ese ejercicio que se hace desde ese lado de la baranda, ¿no? del lector, para comprender a través de unas páginas o unas hojas, bueno, lo que uno trata de, bueno, también a su vez de comprender a través de la escritura, ¿no? Esta realidad compleja, difícil que estamos viviendo, y tratar de, bueno, darle luces y darnos luces, porque eso yo creo que es un proceso de ir y vuelta, no es solo un asunto de escribir y que otro te lea, sino yo en este caso me nutro mucho de las opiniones de las personas, cuando, bueno, vi esto, me sentí de esta manera, qué bonito tal cosa, e incluso me he conseguido con muchas personas en la calle, me dicen, tú eres el del Love, el de Cleopatra,
Y yo, sí, soy yo. Y entonces me dicen, bueno, yo me vi allí. Estabas como escribiendo para mí, dice. Y entonces eso es una cosa muy gratificante porque es un proceso muy extraño, muy metafísico, ¿no? El que tú, bueno, sientas que debes de escribir algo y otra persona se sienta reflejado allí. Me recuerda mucho a precisamente esa introducción de Maraña, porque trata es precisamente de todas esas conexiones que nosotros en este momento no vemos. Sabes que la física cuántica está tratando de explicar. Yo creo que en ese ida y venida de la lectura y la escritura está implícito un poco ese código, ¿no? Ese código metafísico de cuántico, bueno, que nos hermana todo. Y una última cosa que iba a decir que siempre cargo aquí también era sobre eso de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales, yo siento que hay como una especie de estigma hacia la gente que piensa, hacia la gente curiosa, ¿no? Hacia que llaman el intelectual como una persona que está aislada del mundo en una poltrona, a pesar de que todos ahorita estemos sentados en una poltrona, pero no se dejen llevar por esa imagen, pero como si fuese alguien alejado del mundo. Y yo creo que no se trata de eso, es decir, son, digamos, mentes curiosas que están tratando de explicar cosas, ¿no? Porque, bueno, lo necesitan, es como una necesidad. Y además también creo que es como una mala interpretación de una corriente marxista donde dice, bueno, el trabajo, la filosofía y la praxis. Entonces, si no se hace praxis, no se hace filosofía y al revés. Como que el trabajo material está por encima o el trabajo intelectual está por encima. No se trata de eso. Es precisamente tratar de desentrañar estas verdades del mundo. Y Marx, me gusta mucho una cita que él hace, que él dice que el mismo espíritu que construye los sistemas filosóficos y las escrituras y las páginas en la mente de los intelectuales es el mismo espíritu que construye los ferrocarriles y las vías de los ferrocarriles en manos de los obreros, ¿no? Es decir, que la filosofía no está alejada del mundo. Yo creo que nosotros tenemos, y estos encuentros son muy buenos, para ir hermanando, digamos, toda esa idea y darnos cuenta que los que escribimos, los que nos leen, son parte precisamente de una búsqueda que en estos momentos tiene mayor y cobra, como dice Ana Cristina, mayor significación, porque la guerra que está en estos momentos sobre Venezuela es una guerra para difuminar fronteras, para lanzarnos niebla y que nosotros no podamos vernos, ¿no? Hacia adentro, vernos como sociedad, vernos como seres humanos. Y estos libros son pequeños faritos, ¿no? Pequeñas luces que se levantan en esa niebla o en esa tiniebla que pretenden lanzar sobre nuestros ojos y sobre nuestras mentes y bueno, aportar algo de significación. Y de verdad te agradezco porque es un honor estar aquí. Gracias por esa invitación. Bueno, vamos entonces a llamar a lectores de Miguel Ángel Pérez Pirela. Porque, ¿qué pasa? Miguel Ángel se unió a TV Lecturas con un proyecto que se llama Vérsame, que también está en La Iguana. A Miguel Ángel lo vemos con una obsesión por la comunicación, por la posición crítica ante los medios de comunicación. Y eso no está ajeno a la literatura, eso pasa también por dedicar toda una novela a hacernos entender qué significa una palabra que a veces está manoseada y que a veces no se entiende, que es la palabra pueblo. Él decía en una entrevista que bueno, que de todo lo que él había escrito, esto era lo que más amaba, la novela Pueblo, que también debería reeditarse porque es una novela que no solo es un homenaje a todos los escritores latinoamericanos que se han ido destacando en el tiempo, sino un homenaje a la propia palabra que le da el título a la novela Pueblo. Tu es le soleil. Sobre este afán comunicacional de Miguel Ángel Pérez Pirela, que trata de expresar como poeta, que trata de expresar como comunicador, que trata de expresar como persona comprometida, porque eso es algo también importante. Decía Simón Bolívar, el talento sin probidad es un azote. ¿Qué aporte creen ustedes que hace Miguel desde sus libros, que no solamente ha escrito esta novela, sino libros de ensayo, algunos con Luis Brito García, sobre temas que son muy duros? A veces uno ve tu programa y se asusta, pero dice, esto hay que hablarlo y hablarlo con sinceridad. ¿Qué aporte creen ustedes que hace Miguel Ángel a este foro permanente que tenemos activado permanentemente, al foro permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación? Miguel Ángel es una representación viva, que lo vemos todas las tardes,
de quizás un poco lo que él recogió en ese libro Pueblo, del el amor y la pasión por explicar y por tratar de que todos entendamos un poco los procesos diarios a los que estamos sometidos, el bombardeo, la mentira. Entonces, yo realmente lo primero que quiero decir, además, es que el libro que quiero leer es el libro que tú odias, que comentabas en la entrevista con María Alcira, porque gracias a la librería mediática yo me pude enterar que habías escrito tantos libros. Y que quiero leer ese que tú citaste allí. Entonces, realmente creo que da un aporte, bueno, invalorable. Todos, bueno, quienes seguimos su programa, quienes un poco hemos estado pendientes de sus publicaciones, percibimos esa necesidad de acercar a la gente que quizás le cuesta más entender, a uno mismo, porque estamos metidos en un mare magnum de falsedades, de ataques permanentes, en este momento también de cosas buenas, positivas, que a veces se esconden. Entonces esa pasión que él tiene por hacerle entender a ese pueblo cuál es, digamos, el filito de la verdad, de la luz, para que cada quien internamente pueda sacar las conclusiones que debe sacar. Lo que yo admiro en Miguel Ángel Pérez Pirela es el código de la piedrita en el zapato. La piedrita en el zapato es el antibiótico contra la poltrona, es la crítica sana que nos lleva siempre a abandonar la posición intelectual o ideológicamente cómoda, porque bueno, tenemos que agarrar y sacarnos el zapato para sacar qué es lo que dice la piedrita. Todos los días esa iguana que cae y corre es una piedrita en el zapato para alguien, y es la oportunidad de, bueno, de que salgamos de todo esto. Y una piedrita en el zapato va a ser la canción que voy a cantar, y un pueblo sometido al despotismo del latifundio y la terrofagia, y un pueblo sometido a la persecución permanente y a la alienación, no es otro que el pueblo yucta. ¡Sabino! ¡Bravo! Sabino, hermano, no pude estrechar tu mano, y es un don tu sangre sincera, redentor arcano. Sabino, hermano, la justicia ya no espera, y el sol de la sierra perijanera es juez soberano. Y el sol de la sierra perijanera es juez soberano. Bravo, bravo, bravo. Es agüita fresca estar aquí en medio de todos ustedes, de verdad. Sobre todo en medio de las complejidades que estamos viviendo. Y estoy de acuerdo con que estos momentos difíciles, complejos, también tienen que ser momentos del abrazo colectivo, y la literatura no es otra cosa que un abrazo, diría yo, gratuito, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí escribe por razones económicas. No, evidentemente no. Todo lo contrario, hay que trabajar para trabajar, ¿no? En la literatura. Es un trabajo al cuadrado. Y es música, y es canción. Los escuchaba y al final decía, pero es que la literatura es un canto. Las comas, los puntos y coma, los dos puntos, los puntos y seguidos, los puntos y aparte, hasta el mismo punto y fin, son negras, son corcheas, son blancas. Un buen diálogo no es otra cosa que un acorde. Y al final hay una relación muy grande entre la música y la literatura, porque finalmente la música y la literatura quieren comunicar. Y regresamos entonces a un fenómeno que es transversal a todos los que estamos aquí. Escritores y lectores, lectores y escritores. No se puede escribir sin leer. Es una patología la escritura, en realidad. Es una grandísima patología. Y estoy de acuerdo, y es un grandísimo también escape. Es una acción al final solipsista también, es una necesidad de
paradójica además, entendiendo la paradoja en el concepto filosófico, un problema cuya solución es otro problema, porque finalmente uno termina aislándose para escribir y resulta que la escritura termina siendo la actividad más colectiva que existe, ¿no? Entonces es una grandísima paradoja. Y Isidoro al inicio nos citaba a Mario Benedetti tocando uno de los temas que además me hacía reír en mi interior, porque es uno de los temas que a mí también me ha acompañado mucho, qué es el intelectual y cuál es el rol del intelectual. Y he seguido, no sé si recuerdas, Luis, toda esa reflexión sobre el rol del intelectual al inicio de la Revolución Cubana, ¿no? Por aquel poeta. Y todos intervinieron en esa discusión sobre qué es ser intelectual y qué es ser intelectual revolucionario. Y aquí cito también a mi maestro Luis Brito García, que siempre dice algo con esa jocosidad de la oralidad, que si uno quiere que en muchos casos lo saquen en hombros de un anfiteatro, uno tiene que decir: yo no soy intelectual. Y rompe un aplauso, una histeria colectiva, porque también muchos de nuestros políticos se han dado a la tarea de denigrar a los intelectuales, no intencionalmente ni nombrando a uno o a otro intelectual, sino tratando de relegar como algo pequeño burgués o algo, el intelectual. Yo exijo respeto también. Eso no quiere decir que ver al intelectual o al escritor como un ser superior o algo así, no, es un ser inferior, es uno de los seres más perseguidos por sus angustias y por su malestar en este mundo. Y al final la escritura, el arte en general, quiere acabar con ese malestar, ¿no? Y proponer el bienestar, que algunas veces nosotros interpretamos únicamente como un bienestar material, como un bienestar tangible, como un bienestar físico. Y resulta que, sobre todo en estos momentos de tanta falta material en este país, vaya si la escritura es eso, es un oasis, una fuente de agua fresca, y así tiene que ser interpretado. Esa novela se escribió durante más o menos unos 9 años, una novela muy extensa que se escribió entre París, Caracas, Montevideo, mucho se escribió por ahí por Pocitos. Sí, nosotros te vimos escribiendo Sí, una vez comiendo es pizza. una novela que me acompañó durante muchos años y que finalmente Luis destruyó, porque yo dibujé un dictador en 300 páginas y Luis dijo que era un ser tierno y emocionante porque amaba sin ser amado, trastocaba la realidad para que su amada pudiera dormir o pudiera, cuando ella se cortaba el pelo, todas tenían que tener el pelo más corto que ellas y ella lo utilizaba el estilo a la Garzón, ¿no? Muy corto, y así fui construyendo un personaje odioso que terminó siendo un personaje amable. Y eso también en la escritura, finalmente son muchos personajes que nosotros vamos recogiendo a lo largo de la vida. Es recoger el diálogo cotidiano, que es lo más tangible, pero también las pesadillas nocturnas que no contamos, y es ir tejiendo con bisagras, también clavando, atornillando toda una historia y haciendo que no se vea nada de lo que tú estás haciendo como construido, sino como natural. Y pregunto yo, ¿no es eso la revolución? No es trastocar la realidad, no es cambiar el mundo, no es hacerlo más amable, no es hacerlo más vivible. Entonces, finalmente el título de esta novela terminó siendo el lugar de todas las confrontaciones, de todas las críticas, de todas las esperanzas, de todas las felicitaciones por parte del pueblo, y ese es el milagro finalmente de la literatura, de la comunicación y de toda revolución. Tu es le soleil d'un million de Hace algún tiempo, la editorial Nosotros Mismos, que es una editorial independiente, El Perro y la Rana hace Reyes y Dinosaurios, Monte Ávila Editores hace Pueblo, Acirema, que es una editorial que acaba de nacer hace poquitos meses, edita Viraje, edita a Luis Brito García, edita al Sol Linares, edita a Antonio Trujillo, y son libros maravillosos como objetos y en contenido. Este libro está coeditado con la Universidad Bolivariana. El libro de Vladimir está editado en Galac. Este libro de José Negrón en la editorial El Perro y la Rana.
Yo traje aquí también porque quería también tener visible a Gustavo Pereira, el Banco Central de Venezuela. Esta es una edición de Monte Ávila, pero el Banco Central de Venezuela también hace publicaciones editoriales instituciones que no tienen como función principal ser editoriales, también hacen publicaciones. Nosotros con nuestro libro, que no sabemos quién lo va a editar en papel, porque ya está en internet, Juan Calzadilla, y con eso queríamos ir dando, redondeando las ideas. Juan Calzadilla es un escritor que está consagrado ya en el imaginario de Venezuela como artista plástico, como hombre humano, sus aportes a la humanidad son extraordinarios. ¿Por qué lo digo? Biblioteca Ayacucho es una editorial consagratoria de los autores. Yo quiero referirme a un hecho concreto que puede tener en este momento alguna importancia, que es un libro sobre Armando Reverón, que en este momento se está lanzando la 4ª edición que se ha hecho de este libro, una de estas ediciones en Colombia, y sobre el cual hay una buena producción en materia de ¿cómo se llama eso? Audiovisual. Audiolibro, uno de los pocos audiolibros que se han hecho en el país, tomando en cuenta el original de donde se ha tomado, y que consiste en la transcripción exacta por medio de un actor de todo el contenido del libro. Entonces, es un experimento. Porque yo pienso que en Venezuela no pasa igual a otros países como Uruguay y Colombia, en donde hay una tradición novelística bien asentada, bien fuerte. Cualquier libro, cualquier novela que se publique en Colombia, así sea del escritor más novel, tiene éxito, se vende, se lee. Es decir, hay todo un mecanismo pues, de interacción entre los lectores y los novelistas que permitió que Colombia se haya ganado 4 premios Rómulo Gallegos aquí, por ninguno de Venezuela, si consideramos que el premio que se le dio a Ulo Pietri es sencillamente consolador. Entonces, no tenemos una tradición novelística, a pesar de que tenemos novelas, buenos novelistas, buenos escritores, y este foro lo está demostrando. Entonces, en lo que falla no es en el escritor, que sigue siendo imaginativo, creativo, bien documentado en la realidad nacional, sino en la lectura misma. Ni siquiera en el lector, sino en los mecanismos que hacen posible la transmisión de ese contenido novelístico al público. Bueno, eso, por eso es que yo me propuse hacer un experimento con Reverón, para demostrar que el interés de la gente en Venezuela desde el punto de vista de la lectura está más concentrado en todo lo que tiene que ver con la realidad, incluso la política y lo documental, que los procesos imaginativos en los que usted pues se inmiscuido un sentido argumental en el tratamiento del tema. Es lo que se trata en este libro, se llama Reverón, Voces y Demonios, y consiste en una cantidad de anécdotas que van contando todas las cosas que en Reverón se atribuían a su carácter anómalo. Era un psicópata, era eso que llamaban antes esquizofrénico, y por supuesto esto determinaba que se tomaran diferentes posiciones para juzgar la obra y la conducta de Reverón, la crítica de arte seria y la otra que veía en Reverón un artista interdisciplinario, experimental, que podía expresarse de diferentes maneras, ya como actor, ya como artista, ya como gestualista, que pintaba utilizando todo el cuerpo en la realización de la obra. Entonces, eso ha creado todo un universo de comentarios en todas partes del mundo muy importante,
que ha hecho para que hoy Reverón sea un gran artista. Aquí tenemos nosotros la presencia de Jorge Solé, que es un cineasta uruguayo muy importante, es autor junto con Salvador Garmendia de un documental sobre el consumismo en el capitalismo venezolano que ha dado la vuelta al mundo. Es excelente trabajo. Él quiere asumir la realización de una película para el cual el guión podría ser esta historia anecdótica a través de las cosas que hacía Reverón frente a sus invitados. Si te vas a animar a hacer esa película que nos pide Juan Calzadilla. Sí, absolutamente sí, como no me voy a animar. Y después del reencuentro sobre todo. Resulta ser que cuando Juan me propuso la película, trabajamos una semana apenas y luego yo le llegué con una mala noticia. Le dije, mira Juan, hay otra película que está haciendo el colega Rísquez. Entonces, pues nos pareció que, no sé, hubiera sido oportuno hacerla también. No tiene una película por qué frenar la otra, ni un libro frenar al otro. Pero el hecho es que bueno, que pasaron casi 10 años aproximadamente desde que tuvimos la primera idea de hacerlo. A mí siempre me ha costado mucho leer, eso es un poco duro para decirlo entre escritores. Me ha costado mucho leer y en este momento que tengo un enorme interés por leer, resulta ser que necesito para poder leer unas prótesis. Entonces se me hace difícil, pero el libro de Juan lo leí prácticamente de una sentada. De todas maneras me gustó mucho que me contó ahorita que en esta nueva edición hay un actor que lo lee y dije, bueno, eso es perfecto para mí. Bueno, entonces tenemos aquí el nacimiento de una nueva película que pronto estará en cartelera, porque lo que aquí se pide, aquí se le hace seguimiento, así que agárrese. Bueno, digamos 12 meses. Un poquito, bueno, Máximo. máximo. Bueno, está hecho, meses. está hecho, aprobado. Un million de matins, soleil. En Venezuela, con relación a lo que se escribe, hay 3 fallas fundamentales. Una de ellas es que no hay promoción. Aquí uno escribe un libro, puede ser bueno, malo, lo que sea, y bueno, tiene la promoción mínima que se hace, que aparece en una feria o algo parecido. Pero los medios nuestros nunca se encargan de promover los libros que se publican, ni hay un espacio. Tú eres una isla dentro de eso, y tú lo sabes. La otra cosa es que no hay crítica literaria. Aquí había en una época, en la Cuarta República lo hubo y se desapareció después, pero aquí no hay espacio para la crítica literaria. Y la otra cosa es que no hay reedición. Aquí los libros se mueren. Eso es algo que Gustavo Pereira ha pedido Claro. permanentemente, por eso lo traje Yo también a también lo he colación. pedido. Tengo un poco Sí. de libros publicados y leídos en su momento, pues se desaparecieron, esos libros murieron todos. Aquí uno escribe un libro, si circula, además son ediciones pequeñas, 3.000 ejemplares en la mejor época de Chávez, se leen y adiós, se acabaron más nunca. Incluso a veces aparece la gente pidiendo, ¿y este libro por qué no sale? No hay cómo sacarlo y no hay manera de sacarlo. Entonces, ni hay promoción, ni hay crítica, ni hay reedición. Pero ¿cómo vamos a ganar nosotros los premios que ganan los colombianos que tienen todo eso de hace mucho tiempo? Creo que es una cosa importante. La otra cosa que tú me preguntas, sí, yo soy un lector, soy un fanático de la lectura, toda la vida he estado leyendo e incluso sigo un poco aquella cosa, a mi nivel, por supuesto, mucho más bajo, un poco aquella cosa que decía Borges, yo no soy escritor, yo soy lector. Es mucho más agradable leer que escribir, por supuesto, sobre todo si uno escoge cosas que sean buenas, pero yo leo y leo de todo. En fin, lo que sí quería decir es eso, que realmente uno tiene que leer. Y uno de los problemas que también tenemos nosotros ahora es con la situación de crisis con la dificultad que se plantea en todos los terrenos, incluido en el de los libros, de las librerías, que las librerías nuestras, las que quedan, no tienen libros. Y entonces uno se entera por internet de libros que le pudieron interesar, que son novelas, que son ensayos políticos, literarios, culturales, lo que sea, y son sueños. Un amigo, claro, en $2 además. Efecto de la guerra económica Claro. y algo que hemos venido reclamando a lo largo de años,
la asignación de divisas preferenciales para el sector libro no es algo que puede ser que sea necesario, es necesario, es imprescindible y hay que retomarlo. Eso es una de las peticiones que hemos hecho y que deben ser consideradas en el camino de vencer la guerra económica. Nosotros queríamos redondear la idea, Isidoro, no sé si tú quieres agregar algo, pero queríamos redondear el programa, finalizar. Para mí es un honor que el profesor Luis Angulo Ruiz, mi profesor de comunicación social, yo creo que es el profesor de todas las cosas que yo estudié, él es el profesor maravilloso, valioso, profesor venezolano. Se tomó la molestia y nos regaló parte de su tiempo para leer no solamente el primer tomo de la librería mediática que llega hasta 2012 y que está en papel y en digital, sino el segundo tomo que va hasta 2017 y está por ahora solamente en digital, esperando vencer la guerra económica y que también sea editado en papel y que volveremos a presentar en la Feria del Libro Fundarte con presentadores que están aquí, que es Miguel Ángel Pérez Pirela y Luis Angulo Ruiz. Entonces quería que termináramos el programa con las impresiones que tú tuviste en la lectura de esos libros a la luz del conocimiento de todas estas inquietudes que tú sabías que nosotros teníamos desde que estábamos estudiando comunicación social, una necesidad de espacios mediáticos para el libro. Desde que yo me saqué el título de locutor que tenía 23 años, me dijeron, ¿para qué quieres el título de locutor? Para hacer un programa de promoción de lectura en los medios de comunicación. Ya tengo 56. Es decir, era una idea de mucho tiempo. Esta es una experiencia extraordinaria. Nosotros la conversamos, la planificamos, la inventamos, pero realmente la experiencia que estamos viviendo es mucho más de lo que nosotros habíamos creído que se podía producir. Y cuando digo esto es una experiencia extraordinaria es porque nos estamos refiriendo a que tenemos una especie de constelación de estrellas en términos de lectores, de escritores, pero también de lectores por lo que acabamos de decir. Es evidente que algo de lo que algunos de nuestros escritores acaban de decir en cuanto a que para poder escribir hay que ser lector, yo diría que además para escribir tiene que existir la otra partecita que es la del lector, porque evidentemente más allá del drama de que pronto algún escritor puede hacerlo por las angustias, por la vida, por las profundidades de sus pensamientos y demás, definitivamente la frustración puede ser mayor, mucho mayor, si no se lo publica o no se lo lee. Y realmente nosotros aquí tenemos a todas estas estrellas, pero hay muchas más aquí en Venezuela. Mira, está Tomás Mesones, que se descubrió que como es un gran escritor, poeta, siendo camarógrafo de la librería mediática, participando en el concurso que hicimos hasta 2015 en la librería mediática por 12 años y que ahora lleva adelante el colectivo Solo 50. Fue ganador de nuestro concurso varias veces y se ha descubierto como poeta y como compositor de canciones. Bueno, terminamos entonces con el profesor Luis Angulo Ruiz, que nos va a hacer sus apreciaciones en torno al libro de la librería mediática, y quiero también recordarle a Vladimir que nosotros ya este año, en septiembre, el 21 de septiembre, vamos a tener 10 años de la presentación de un proyecto que ojalá se dé, que hace 5 años el presidente Maduro dijo es una idea genial, y el ministro de ese momento no le pareció tan genial y no nos dio el apoyo que necesitábamos, pero sí nos lo dio Fundarte Alcaldía de Caracas, y avanzamos en ese proyecto de la televisora de los libros hasta hacer tvlecturas.com, donde una de las personas de las que más ha colaborado es Arturo Sosa Leal, desde el principio haciendo sus videopoemas, es parte de ese proyecto. Miguel Ángel Pérez Pirela también con su proyecto Versame está en TV Lecturas, José Negrón Valera tiene su segmento en TV Lecturas, ya tenemos 48 proyectos allí en esa página tvlecturas.com, que quiere ser una televisora de libros, a la carta, en internet, en señal abierta, lo vamos a lograr. ¿Cómo? Carola Chávez, Rod Medina, bueno, una cantidad de personas, son 48 proyectos que están allí como posibles programas y como microprogramas de muestra en tvlecturas.com. Entonces, bueno, Luis, cierra tú el programa. Tú abriste con las reflexiones sobre el libro de Vladimir, fascinante libro, todos los libros son extraordinarios, todos los autores tienen mucho que dar. No, yo creo que el libro
de la librería mediática merecería todo el tiempo que hemos dedicado hoy a esta conversación. Es un libro proteico realmente, un libro denso. Me leí completo el libro. Un 1 de enero lo descubrí en la computadora como un regalo de Isidoro y María Alcira, y a partir de ese momento empecé a disfrutarlo. Al principio con cierta renuencia de que, caramba, este libro debería venir en papel de una vez, evitarnos la tortura de la pantalla y venir en papel. Pero después dije, no, este libro tiene que estar en digital. Merece el digital en primer plano y después, en todo caso, el papel. Al contrario de otros libros, que es preferible que salgan en papel primero y después vayan al digital, como me decía aquí Vladimir. Este libro no, porque este es un libro de tanta densidad, es un libro tan complejo. Además, es un libro que hay que asumir y abordar como un viaje. Es un libro para viajar, es un camino, pero un camino que, como el título del cuento de Borges, está lleno de senderos que se bifurcan y que te van llevando a otros mundos, a otros planos y a otros descubrimientos, otros jardines. Está pleno por esa multiplicidad, no solo genérica de los géneros que se manejan allí, sino también porque esas conexiones, los links o los vínculos con otros discursos, con otros medios como la radio, como la televisión, como el cine, te van abriendo espacios cada vez, lo cual te hace bendecir realmente el libro digital en este caso. Este es un libro para viajar, es un libro de viajero realmente, es un libro pleno de aventuras y de experiencias en la cual uno se va encontrando personajes de toda índole, ¿no? Personajes famosísimos, baste nombrar a García Márquez, por ejemplo, ¿no? O Cortázar, las reflexiones que hace María Alcira, Isidoro sobre García Márquez, sobre Cortázar, sobre Galeano, sobre Saramago. Es decir, un libro en que uno va encontrando compañeros de viaje, o más que compañeros de viaje, personajes que admiramos y ante los cuales nos detenemos a escuchar sus reflexiones. Es un libro maravilloso en ese sentido, porque nos permite entrar en distintos mundos, en distintas mentes, en distintos planos. Este libro, además, es un mostrario, no solo una memoria como se ha querido ver, sino es un mostrario de géneros, de lo que podría llamarse los géneros periodísticos, ¿no? Allí hay reseñas, entrevistas, hay crónicas de viaje, por ejemplo. Hay una cantidad de géneros que son importantes dentro del periodismo y que aquí la semblanza, por ejemplo, hay una cantidad de semblanzas de personajes que nos hacen descubrir a los escritores en otro plano, porque este no es un libro crítico, sino es un libro de acercamiento hacia los escritores, de manera de que el lector establezca ese camino, ese puente que existe, que transite ese puente que existe entre el escritor y el lector. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. A quienes han visto este programa por YouTube, que va completo o editado en VTV, les invitamos a llenar las bibliotecas públicas de su comunidad con eventos como este que todos estamos en capacidad de organizar. Le agradecemos a la Librería Colombella habernos prestado este espacio que también está abierto para otros eventos similares, al igual que las librerías del sur en todo el país. Y lo digo porque son de todos. Yo no tengo nada que ver
burocráticamente con el Ministerio de Cultura ni con este centro, pero sí tengo que ver porque soy una ciudadana que vive en democracia participativa y protagónica y todos esos espacios son nuestros, así que los ofrezco para que todos nos apropiemos de ellos. Agradezco también a la misión Leer y Escribir, que envía un saludo inmenso para todos, una misión que nació en Guárico y ahora está desplazándose por toda la geografía nacional, que han hecho ese trabajo tan hermoso junto con la librería mediática, y agradezco en especial ahora que llegó Ellen Guzmán, que es madre de una de las niñas que ha crecido como lectora en la librería mediática. Agradezco a todos los padres que con toda la confianza nos han dejado ver crecer a sus niños como lectores a lo largo de tantos años en la librería mediática, y que eso para nosotros es una labor que nos llena de orgullo. Lectores, escritores, todos somos potencialmente lectores y escritores porque somos seres humanos y queremos comunicarnos. Eduardo Galeano dijo que todos tenemos algo que contar, todos también tenemos que aprender a escuchar, decía Galeano. Así que, bueno, este evento para nosotros ha sido grato, espero que también para los escritores. La invitación es a leer todos estos libros y a mandarnos ideas de nombres para futuros encuentros en la librería mediática. Los invitamos entonces a leer siempre, a leer de todo, y hasta el próximo programa. Un million de matins, soleil.